En 3. Cordial saludo a los asistentes a la segunda noche iberoamericana de investigadores. Mi nombre es Yolanda Torres Pérez y les voy a hablar de un tema que he venido trabajando sobre análisis del movimiento aplicado a la biomecánica deportiva y a otros campos como rehabilitación, tanto en seres vivos, en seres humanos, como en animales. Bien, antes de esto, pues vamos a empezar hablando de lo que es biomecánica. Biomecánica es una ciencia que estudia a los seres vivos y aplica o combina las leyes de la física para comprender el movimiento de los seres vivos. En cuanto a los seres vivos, hacemos análisis de movimiento, hacemos análisis de biomecánica en los hombres y en los animales especialmente. Entonces se han desarrollado diferentes estudios en torno al ser humano, en torno a los animales en diferentes hábitats. ¿Y qué pasa? La unión de ese análisis de los seres vivos con las leyes de la física, de la mecánica, de la térmica, lo que hace es combinar ese estudio para mirar la parte cinemática y la parte cinética. Entendiéndose por la parte cinemática, ¿cierto? Lo que es el estudio de los movimientos, sean traslaciones, sean rotaciones, ya ahorita vamos a hablar un poco más adelante en detalle de cada uno de estos movimientos. Y en cuanto a la parte de cinética, lo que nosotros trabajamos un poco es más la parte dinámica, mirar la parte estática, mirar la parte cinética, mirar cómo afecta las fuerzas, cómo afecta la gravedad, el movimiento y el desarrollo de las actividades, tanto de los seres vivos, llámense personas, llámense adultos mayores, niños, jóvenes, animales, y hay mucho en torno a este estudio. En cuanto a los animales, por ejemplo, se estudia mucho el tema de los caballos, se estudia mucho la parte de los perros, sobre todo ahorita se está estudiando mucho lo que son los perros guía, ¿cierto? Para las personas en condición de discapacidad no videntes, son muy importante esa parte de análisis de marcha tanto de los perros con sus acompañantes. También se ha estudiado pues otra serie de animales como son los jaguares, como son los pumas, como son los leones. Hay diferentes estudios en torno a esta parte de los animales. En cuanto a los seres vivos, pues ya les comentaré un poco, hay diferentes estudios que se han desarrollado en este campo. Bien, para hacer análisis de movimiento pues necesitamos diferentes herramientas. Se puede hacer análisis de movimiento desde equipos básicos, y llamamos equipos básicos o laboratorios básicos de análisis de movimiento, con instrumentos como podómetros, cámaras de video sencillas, cámaras fotográficas normales. Incluso ahorita hay mucho análisis de movimiento que se está trabajando con celulares. Se hace la grabación y luego a través de algunos software de análisis de movimiento, sean libre o sea con licencia, se hace el análisis de movimiento de algunas variables de estudio que ya hablaremos ahorita más adelante. Se hacen algunas test de campo, mediciones en campo, observación en campo. Se hace unas técnicas antiguas también y sencillas que son la técnica de papel fotográfico, en donde se hacen algunos trazados con algunas gráficas hagan de cuenta como si fuera un transportador, los 360 grados, y la persona realiza diferentes movimientos y se hacen algunos análisis con respecto a eso. También se tiene, por ejemplo, la cinta de marcha, en donde puede la persona ir caminando, ir trotando, alterar su cadencia, y se hace también este análisis de movimiento sobre una cinta, una banda transportadora. También a nivel de análisis de movimiento es importante iniciar primero con unas medidas antropométricas. Entonces, para el tema de medidas antropométricas se utiliza frecuentemente lo que es la cinta métrica, lo que son los pies de rey, y los gonómetros manuales para hacer medidas, por ejemplo, de longitudes de segmentos corporales, de perímetros, de espesores. La parte de adipometría también es importante en estos estudios, porque todas estas variables en el ser vivo afectan su movimiento, afectan su desarrollo y sus diferentes actividades. Entonces, dependiendo del análisis que yo quiera hacer, qué tan profundo, qué tan estático, qué tan dinámico, pues utilizo diferentes herramientas o instrumentos.
Si yo quiero hacer ya un análisis un poco más complejo, un poco más de tipo cinemático, dinámico y otros complementos, entonces yo puedo utilizar en la parte de análisis cinemático, puedo hacer instrumentos de uso directo en la persona o en el animal o de uso indirecto. Entonces, a nivel de uso directo, nosotros tenemos, por ejemplo, los electrogoniómetros. Entonces, ya el goniómetro manual que me mide, por ejemplo, el movimiento angular, ya no lo hago de forma manual, una postura estática, sino que lo hago de forma dinámica. Entonces, ya existen unos electrogoniómetros que vienen con un sistema de conexión, puede ser por telemetría, y lo que hace es, yo genero un movimiento y ese movimiento se registra de forma remota. También tengo otros equipos que son los acelerómetros. Los acelerómetros también se utilizan en diferentes articulaciones de los seres vivos mientras están realizando alguna actividad. Entonces, mientras estén caminando, mientras estén corriendo, si están saltando, si están haciendo cualquier actividad, están colocados en ciertas articulaciones y lo que hace es capturar ese posicionamiento como un marco de referencia. Entonces, todo esto se maneja desde el punto de vista de la cinemática. Tengo un punto de referencia coordenada XYZ000 y lo que se hace es procesar las coordenadas que me da ese acelerómetro en cuanto a posición y, como su nombre lo dice, en cuanto a aceleraciones en X, Y, Z, dependiendo también del tipo de acelerómetro. Hay otros equipos de medición que son también los giroscopios, que no solo censan, dependiendo de la calidad del instrumento, no solo censa la parte de aceleración, sino también la parte de movimiento angular. También existen otros equipos que es ya de uso indirecto y son las cámaras fotográficas o las cámaras de video. Estas son muy frecuentemente usadas en lo que son laboratorios de análisis de movimiento. Los laboratorios de análisis de movimiento pueden ser in situ, fijos en un laboratorio, o pueden ser montados en campo dependiendo de la tecnología de cámaras que se cuente y del software que yo tenga para captura. Entonces yo puedo tener cámaras de alta velocidad, puedo tener cámaras optoelectrónicas, cámaras que me hacen mediciones a altas velocidades para gestos que son muy rápidos, que no son perceptibles al ojo humano, pero que a través del análisis de movimiento con videometría pues sí se puede estudiar. Bien, si yo no tengo una cámara de alta velocidad, de alta gama, ¿cierto? También puedo hacer con cámaras convencionales, solo que voy a tener menos cuadros por segundo para analizar, pero digamos que hay algunos estudios que no requieren tanta velocidad y sí requieren como un cuadro a cuadro en donde yo pueda estudiar ciertas actividades. Por ejemplo, si yo voy a hacer un análisis biomecánico de cargas ergonómicas, de movimientos, eso lo puedo hacer con una cámara relativamente básica, no con alta velocidad. Pero si voy a hacer algunos movimientos, por ejemplo, que sea por ejemplo lanzamiento de flechas, o salto con garrocha, o algún movimiento muy rápido de golf, por ejemplo, ya ahorita miraremos aplicaciones, pues es algo que se tiene que hacer con este tipo de tecnología. También nosotros hacemos este tipo de análisis de movimiento desde el punto de vista dinámico, y para hacer el punto de vista dinámico necesito también plataformas dinamométricas que me midan esos vectores de fuerza que se desarrollan en el movimiento o levantando una carga o la parte de estabilidad postural. Y bueno, hay otra serie de estudios que se pueden hacer con otros instrumentos, por ejemplo la parte de balanza, la parte de compás, ¿cierto? La compás de pliegues, que es para la parte de la dipometría, que influye mucho en la inercia y en el movimiento del ser vivo. Bien, ahora vamos a mirar un poquito esa parte que les mencionaba, la parte dinamométrica, porque es algo importantísimo cuando hago análisis de movimiento, sea de marcha o sea de otras actividades, sea incluso marcha patológica, marcha normal, ¿cierto? Es importante ese análisis de la parte de estabilidad y de la parte de cómo hago el balanceo en mi movimiento. Entonces, estas plataformas dinamométricas lo que me permiten precisamente es estudiar cómo es el paso del individuo que estoy estudiando. Si yo tengo alguna patología o tengo alguna desalineación a nivel de columna y yo me paro de una forma bípeda, que es una posición sedente donde tengo los dos pies apoyados, pues lo que voy a mirar o lo que debería mirar es una condición de carga
como ustedes ven en las imágenes, de forma simétrica. Pero si yo tengo una persona con alguna patología en donde tiene alguna leve inclinación, alguna escoliosis, sea de parte lateral o anteroposterior, voy a mirar que la vector carga, ¿cierto?, va a estar alterado en esa persona. ¿Qué se hace? Pues que hacen los ortopedistas o los cirujanos o los podólogos, lo que hacen es diseñar alguna terapia o diseñar alguna plantilla instrumentada o alguna plantilla con espuma que pueda corregir ese balance y que la persona pueda volver a tener una marcha relativamente normal. Eso en cuanto a las plataformas dinamométricas. Pero eso en cuanto a la marcha. Pero en realidad el análisis del movimiento, como ya vamos acercándonos un poco más, tiene un gran campo de aplicación en lo que tiene que ver con la biomecánica deportiva. Es así como se han hecho diferentes estudios en aplicaciones de deportes, en donde lo que se ha buscado en los últimos tiempos y se han visto en todos los recintos olímpicos es que cada año se rompen marcas, porque cada vez la tecnología, el análisis de movimiento está mucho más presente en estos deportistas de alto rendimiento, y lo que se hace es capturar ese movimiento, mirar la cinemática, mirar la cinética, y junto con ingenieros, los deportólogos, los entrenadores, los fisioterapeutas, todo un equipo, todo un staff de profesionales lo que hacen es mirar cómo mejorar el gesto deportivo de estos atletas, cómo corregir un ángulo, cómo corregir una brazada, cómo ganar peso, cómo ganar músculo, cómo hacer mejor el movimiento. Entonces tenemos ejemplos de aplicación, por ejemplo, en natación. Michael Phelps es un gran exponente de todo este entrenamiento que se ha hecho de análisis de movimiento, y él precisamente, como muchos otros deportistas, los entrenadores han utilizado esta técnica de análisis de movimiento para grabarse, y precisamente el deportista puede ver, ¿cierto?, qué puede mejorar, qué no está haciendo bien, qué tiene que corregir para tener un mejor desempeño en campo. Eso a nivel de natación. Entonces se corrige lo que es la brazada, lo que es la patada, lo que es el balanceo, la postura en flotabilidad. Tenemos también en golf. Golf también es una técnica que no solo se estudia el cuerpo per se, sino que también estudio incluso el palo, ¿sí? Toda la trayectoria del palo, la trayectoria de la pelota de golf, y toda la postura cinemática que tiene el deportista de golf cuando realiza su saque. Otro ejemplo es en la parte de kayak. En remo, los deportistas también en este deporte tienen mucho análisis, no tanto en su tren inferior, pero sí en su tren inferior. Todo el tema del movimiento de extremidades superiores es fundamental, su posicionamiento y todo su empuje que logran. Entonces se hace análisis de movimiento en la parte de kayak. Se hace aparte en atletismo, en todas las gamas del atletismo, con salto, sin salto, marcha rápida y diferente, todas sus gamas de la parte de atletismo. En la parte de soccer o de fútbol, ¿cierto?, también se hace mucho análisis de movimiento en cuanto al tema de cobro de tiros libres, en cuanto a la parte de cómo golpear eficientemente el balón. Entonces hay todo un análisis de movimiento en cada uno de los deportes, precisamente para estudiar a cada deportista, para diseñar implementos deportivos que les ayuden, ¿cierto? Ejemplo de esto, de este análisis del movimiento y todo este rediseño es, por ejemplo, todo el calzado a nivel de deportivo tiene una razón de ser y un análisis desde el punto de vista cinemático y cinético y de cargas, que lo que hace es, junto con los ingenieros de diseño, trabajar la parte de materiales, trabajar la parte ergonómica para mejorar ese diseño de calzado. Otros ejemplos que se tienen a nivel de biomecánica deportiva pues es también en tenis. Tenis también es una disciplina que se estudia mucho todo el cuerpo a nivel de biomecánica deportiva. Todo lo que son el tema de béisbol también hace mucho estudio de análisis de movimiento, salto con garrocha, baloncesto, y bueno, no quiero dejar de hablar solamente de biomecánica deportiva, vamos a seguir hablando, pero también quiero que sepan que este tema de análisis de movimiento no solo es para la parte biomecánica deportiva per se, sino que también lo podemos utilizar en la parte de ergonomía, en los puestos de trabajo para hacer la parte de análisis de movimiento de cargas y movimientos para evitar sobreesfuerzos ergonómicos.
y también en temas de rehabilitación física y también en la parte de cinematografía. Todo lo que son películas en 3D, pues básicamente nacen de un análisis de movimiento, se colocan los marcadores, y ahorita voy a hablar un poco más en detalle de la técnica, y lo que se hace es reconstruir un esqueleto que haga el movimiento de la persona, y ya luego toda la parte de diseño gráfico lo que hace es colocarle toda la parte externa, que si es un chico o una chica, si es rubia, si es fornida, si es flaquita, si es torcida, como sea, todo eso se hace ya luego por la parte gráfica, pero el análisis de movimiento es la reconstrucción de estos gestos, de todo este movimiento del personaje, se hace a partir de análisis de movimiento. Respecto a eso, pues hay muchas, ¿cómo llamarlo? Muchas marcas de cámaras, de laboratorios de movimiento que brindan diferentes tecnologías de reconstrucción, diferentes librerías para la parte de marcadores que yo pueda reconstruir. Hay marcadores no solo que reconstruyen todo el esqueleto de una persona o de un animal, sino que también hay marcadores muy pequeños que lo que hacen es reconstruir facialmente a una persona, y yo puedo llegar a reconstruir, por ejemplo, a una persona que ya murió hace mucho tiempo, algún cantante, alguna actriz, y lo que se hace, y ya se ha hecho varios de esos ensayos, es que se colocan los marcadores en una persona que fisionómicamente es muy similar, se coloca la voz de esa persona y se hace una reconstrucción a nivel cinematográfico. Bien, respecto a este análisis de movimiento, mi trabajo en torno a la parte de biomecánica deportiva ha sido una evolución. Mi primer trabajo en análisis de movimiento data como del año 2000, que empecé a trabajar con la parte de rehabilitación y marcha en personas con discapacidades múltiples. Estas personas con discapacidades múltiples a nivel del sistema musculoesquelético pues tienen muchos compromisos a nivel de sus extremidades, y la marcha de ellos obviamente tiene muchas alteraciones. Entonces comencé trabajando en el Instituto Roosevelt junto con mi maestría en los Andes, y ahí lo que hicimos fue precisamente ese análisis de marcha patológica, cómo poder con los ortopedistas mirar esa marcha de este niño y poder a través de cirugías múltiples corregir la marcha, poder corregir a través de cirugías, de acortar, alargar un poco, a trabajar la parte de fisioterapia, cómo poder rehabilitar. Luego de esto trabajé con la parte de análisis de movimiento, pero para personas con marcha protésica, con soldados del hospital militar, en donde por las víctimas de minas antipersonales pues han perdido una pierna o dos piernas, por debajo de la rodilla, arriba de la rodilla, y ellos tenían una gran problemática, y es que especialmente las personas que han sufrido de víctima de minas antipersonas son de zonas rurales. Estas personas tienen que desplazarse hasta Bogotá para hacer todo su proceso de rehabilitación, y en ese proceso tardan cerca de 5, 6, 7 meses mientras se toma el molde, se hace la prótesis, llega y se hacen las pruebas de calibración y de ajuste. Entonces, a través de análisis de movimiento se puede identificar qué cosas de la prótesis está fallando, si está muy rígida, si está mal alineada, si el socket está suelto, y de esa forma poder ayudar a que esta persona tenga un proceso de rehabilitación física mucho más rápida y que la prótesis esté calibrada en un menor tiempo. Porque por lo general ellos llegaban y la prótesis, de pronto el socket le quedaba muy suelto, entonces tocaba cambiar el socket, volverlo a tomar, volverlo a hacer, y todo esto es tiempo. Entonces es un tiempo que la persona tiene que gastar, no solo de su tiempo, sino económicamente, de sostenerse en Bogotá para todo su proceso de rehabilitación. Luego de esto estuve trabajando análisis de movimiento, como ya también les mencionaba, en animales. Estuve trabajando en la parte de reconstrucción y análisis de movimiento en caballos de élite. Los trabajé en México, en los caballos del Estado Mayor de México. ¿Y qué pasa con estos caballos? El trabajo de análisis de movimiento en caballos es una cosa también muy, muy interesante, porque estos son caballos pura raza, ¿cierto? Que además tienen unos costos súper elevados, oscilan entre los 3, 5, 7, 8 millones de euros. Y estos caballos, cuando sufren alguna lesión, alguna claudicación, llámese cojera en el ser humano, claudicación en los caballos, pues calculen cuánto es la pérdida de un caballo de estos que no compita a nivel profesional en las grandes competencias que ellos tienen. Entonces también
Se trabaja este tipo de rehabilitación a través de análisis de movimiento, porque los dueños o los veterinarios pues ven a simple vista y dicen, bueno, está mejorando, ¿cierto? Mejoró un poco, pero a nivel de competencia, ¿cuánto es poco? Entonces, con análisis de movimiento y con las curvas de cinemática deportiva, yo sí puedo decir cuántos grados mejoró el caballo o cuántos grados no mejoró el caballo o cuánto se corrigió. Eso es parte de la generación de análisis de movimiento en caballos, y es reconstruir su curva cinemática, mirar cuáles son las alteraciones que se tienen, y luego de procesos de rehabilitación el veterinario aplica ciertas técnicas, se vuelve a grabar y se mira al caballo si se corrigió o no se corrigió la marcha. Todos estos procesos de análisis de movimiento requieren de una serie secuencial de ensayos en donde yo tengo un diagnóstico inicial de su movimiento, aplico unas cirugías, aplico unas fisioterapias, aplico unas técnicas de rehabilitación y luego tengo que volver a evaluar. ¿Qué es lo importante de este análisis de movimiento en las diferentes aplicaciones que se tienen? Que no son subjetivas y no dependen de la apreciación que una persona o un médico tenga, sino que es una cosa que numéricamente yo puedo tener las curvas antes de la intervención, después de la intervención, traslaparlas y comparar numéricamente y cualitativamente si está mejorando o no está mejorando y en qué medida. Bien, ahora vamos a mirar otras investigaciones ya que he realizado desde el punto de vista de la parte de biomecánica deportiva. En ese sentido he trabajado con lo que tiene que ver con ciclismo de pista. Trabajamos con deportistas de la Liga de Boyacá de ciclismo de pista, en donde hay una cosa importantísima en ciclismo de pista, y es que los primeros segundos de la arrancada definen quién gana, además de todo el resto de la competencia, pero es fundamental la arrancada. La arrancada define muchas milésimas de segundo que son importantes en la meta. Entonces, lo que a nivel de entrenamiento se trabajó fue precisamente el análisis de movimiento de todo el tren inferior y el tren superior de los deportistas para mirar qué corregir en esa arrancada. Si estaba el posicionamiento del tobillo y del pie bien, si de pronto el tren superior estaba muy adelantado, si de pronto la postura y el tamaño de la bicicleta, el marco, el sillín y todos sus accesorios son los que se necesitan o tienen que hacerse adaptaciones o tiene que implementarse algo más en la bicicleta, o si lo que se tiene que trabajar es la parte de fortalecimiento de piernas, de trabajo en gimnasio, eso se trabajó. Ahora, también es importante que sepan, y es que también, así como les mencionaba en la parte de diseño de calzado, en ciclismo, ya lo hemos visto ahorita también los nuevos diseños de bicicletas, tiene también el análisis de movimiento una gran repercusión en el diseño de las bicicletas. Ya los deportistas y los deportistas élite, todo este tema de análisis de movimiento se trabaja mucho con deportistas élite de alta competencia, es que ellos no montan cualquier bicicleta. Y no la montan con un estándar como de que es small, medio o largo, no. A ellos hay que diseñarles su marco y toda su configuración de la bicicleta personalizada. Entonces, este análisis de movimiento, también estático, también dinámico, lo que le ayuda al deportólogo es precisamente a que yo pueda tener una estructura, pueda tener, digamos, la configuración de cuál es el ancho de las llantas, cuál es la altura del sillín, cuál es el tamaño del marco, adecuado a la parte ergonómica y antropométrica de la persona, de tal forma que la configuración de la persona y la configuración de la bicicleta saquen el mejor provecho biomecánico del deportista y se tenga una mejor eficiencia. Otra investigación en la que he participado es la investigación de la biomecánica aplicada al rugby. El rugby también es un deporte que es conocido a nivel nacional y a nivel internacional en diferentes países, es un deporte muy importante y tiene un gran impacto a nivel biomecánico, precisamente porque es un deporte de contacto y de mucha fuerza. Una de las grandes ventajas que ofrece el análisis de movimiento es que yo puedo recrear los gestos de entrenamiento, los gestos en competencia que tengan mis deportistas y poder mirar cómo corregir. El caso que nosotros trabajamos con unos jugadores del equipo de rugby de la Universidad Santo Tomás en Tunja,
Y una cosa que necesitaba el entrenador es que los jugadores de entrada, de apertura de línea, que llaman ellos, tenían mal posicionamiento del balón, entonces no rompían la barrera. Y la queja era: yo tengo mi deportista muy bien entrenado, tengo mi deportista con muy buena masa corporal, es alto, es fornido, pero no rompe barreras. Y después del análisis de movimiento, lo que nosotros notamos es que precisamente el deportista no estaba haciendo el posicionamiento adecuado. Para eso, el análisis de movimiento me permite mirar la postura de este deportista. ¿Cómo la miro? Pues coloco mis marcadores. Cada análisis de movimiento es importante mencionarlo. Hay diferentes protocolos, como el protocolo Davis, que es utilizado en marcha, pero hay algunos otros protocolos que se utilizan, o dependiendo de si yo tengo un estudio muy particular, entonces yo diseño mi propio, configuro mis propios posicionamientos de marcadores en el deportista dependiendo de lo que yo necesite estudiar. En los deportistas de rugby lo que nosotros miramos es que el posicionamiento del tren superior, especialmente la columna, era muy alto y tenía que ser mucho más bajo para, con una postura más baja, poder romper la barrera del equipo contrario. Lo que se miró precisamente es que tenían esa mala inclinación, ese mal posicionamiento, y lo que hemos visto en este tema de análisis de movimiento es que es súper importante que el deportista se vea, porque muchas veces el entrenador le dice: mira, es que estás posicionándote mal, o estás haciendo una mala postura, o estás pegándole muy rápido al balón. Y el deportista dice: no, yo lo estoy haciendo bien. Pero resulta que cuando él ya se mira en el video y mira las curvas y mira los valores de ángulos, pues ya no le puede contradecir al entrenador, sino que él mismo se observa. Y él mismo hace un proceso de introspección, de recapitular, de analizar, de corregir. Y lo que hemos notado es que luego de hacer ese proceso de análisis, de introspección, de trabajo con el entrenador, lo que se hizo fue trabajar mucho el tema de posicionamiento, trabajar la parte de fortalecimiento, de postura, un reentrenamiento psicológico y físico, y se hizo nuevamente grabaciones y efectivamente se pudo observar que mejoraron los ángulos de postura. Esto en estos deportistas, tanto en bicicleta como en rugby, se colocan los marcadores a través de análisis de movimiento. Yo puedo tener la trayectoria de cada uno de los marcadores, puedo tener la velocidad de cada uno de los marcadores, la aceleración de cada punto articular, y adicionalmente puedo tener los movimientos angulares de las articulaciones que yo requiero. Toda esa información es importantísima para el entrenador, para el deportólogo y para el deportista, para el atleta, para poder cuantificar su gesto deportivo. Entonces, lo que nosotros vimos es que inicialmente tenían unas posturas de más de 170 grados entre lo que es la espalda y el muslo, y logramos que ellos bajaran a 90 grados, que es un posicionamiento perfecto para romper la barrera en rugby, y de esta forma poder avanzar en el juego y tener pues, mejor competitividad y mejor desempeño en campo. Bien. Otro estudio que nosotros trabajamos, en el que participé, es el análisis de la biomecánica en tenis de mesa. Pero hacer un análisis de tenis de mesa también es una cosa importante comparar, y eso fue lo que trabajamos en este caso, fue trabajar lo que es tenis de mesa de una persona entre comillas normal, un deportista de Liga de Boyacá, con un deportista paralímpico de la Liga también. Y esta persona tenía ausencia de la mano derecha, pero jugaba con un aditamento que tenía en el muñón, y precisamente comparamos la parte biocinemática de estos dos deportistas, cómo son las curvas de un jugador de tenis de mesa sin ninguna condición de discapacidad, llamémoslo así, y de este deportista paralímpico, y lo que obtuvimos fue unas cosas muy interesantes en cuanto a posicionamiento y agilidad del deportista paralímpico, que lo que hacía era compensar precisamente esa falla, esa ausencia que tenía. Bien, ahora voy a hablarles de una investigación ya reciente en la que estamos participando y que hemos tenido importantes resultados, y es la investigación sobre biomecánica en voleibol.
En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia trabajamos con el equipo de voleibol y en este equipo, aunque han tenido muy buenos desempeños a nivel de competencias nacionales y algunas internacionales, todavía hay un gran camino por recorrer a nivel de mejoramiento de técnica. Entonces el entrenador nos hizo como